Gracias, señor presidente. Yo lamento mucho por los 180 diputados que no están presentes, que se han perdido el discurso magistral de la diputada Camaño. Seguramente lo habrán visto quizás alguno por televisión y verán también la versión taquigráfica. Más allá de las banderías políticas, creo que, como bien dijo la diputada Camaño, lo que hacemos acá es representar al pueblo y debemos representarlo como juramos la primera vez, por sobre todas las cosas, por encima de la Constitución Nacional, y por encima de la Constitución Nacional también están los principios. No podemos legislar en función de la mentira, tenemos que legislar en función de la verdad. Y este es el problema que siempre tenemos cuando nos toca discutir el presupuesto. No es que la oposición no tiene fundamentos, es que ni el oficialismo ni la oposición tienen los números para hacer la discusión, señora presidenta. No solamente porque en esta Cámara de Diputados no hay, como venimos reclamando hace tanto tiempo, una oficina independiente de presupuesto en la que se puedan analizar los números de manera concienzuda, sino porque, como es sabido, bien decía la diputada Camaño, no hace falta ser abogado para interpretar ese artículo de la Constitución, no hace falta ser economista, ni estadista, ni contador, ni ingeniero para saber que el INDEC nos miente sistemáticamente todos los días, señora presidenta. Entonces, cualquier presupuesto que esté fundamentado o construido a partir de los números del INDEC no es ni siquiera una libreta de almacenero, señora presidenta, con todo el respeto que se merecen los almaceneros. Si yo le diera este presupuesto a uno de mis hijos y les ofreciera el ejercicio de qué número te sorprende en este presupuesto, hay un número, y con este número quiero empezar, que surge a la vista por encima de cualquier otro. Vean ustedes las planillas. No voy a llegar al detalle de los 5.000 pesos para el proyecto de FAL. Vean las planillas. El número que surge casi saltándolo a nuestra vista es el número de servicios de deuda pública. Es el renglón de mayor aumento en el presupuesto 2014. 73,2% es lo que prevé el gobierno de aumento en el pago del servicio de la deuda. El resto del gasto aumenta un 15,5%. Eso sí, servicio de deuda, 73,2%. Bien lo dijo la diputada Camaño, en salud 10,9%, en educación más o menos lo mismo. Eso sí, servicio de la deuda 73,2%. Pongámoslo en pesos para que se entienda mejor. 77.212 millones de pesos es lo que prevé el gobierno de la Nación erogar el año que viene para estar al día con los servicios de la deuda, que nos viene diciendo sistemáticamente que es cada vez más baja. Acá empiezan las contradicciones, señora presidenta. Esta es la belleza del presupuesto, que como en el presupuesto está todo, de tanto mentir, terminan apareciendo y desenmascarando ellos mismos las mentiras que querían esconder. 77.212 millones de pesos, señora presidenta, equivale a 2,4%, digo bien, del Producto Bruto Interno. Y quiero mencionar esto porque en la única sesión en la que se discutió el presupuesto, a la que asistieron los funcionarios, el secretario Kicillof y después el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda se autocongratulaban de lo bajo que son justamente las erogaciones del servicio de la deuda. Y comparaban, ¿por qué no?, con la década de los 90. Kicillof incluso se tomaba el trabajo con mucho cuidado de arrancar en el 2001, que fue el peor año, donde más intereses se pagaron por el megacanje y por todo lo que nosotros conocemos. Pero la realidad es que cuando uno toma en promedio la década de los 90, no como parámetro, sino como la vara a la que seguramente no queremos volver, se pagó en promedio 2,3% del PBI durante todos esos años de intereses y servicios de la deuda. Este presupuesto propone 2,4% para el año que viene, vale decir, como lo ha venido haciendo en los últimos años,
este gobierno paga por servicios de la deuda más de lo que se pagó en promedio durante los años 90. Entonces, no nos digan más el verso del desendeudamiento, porque ustedes mismos vienen al Congreso de la Nación a pedir autorización para seguir pagando niveles de servicio de la deuda que no se pagaron ni siquiera durante los 90. El gobierno reconoce en las estadísticas de diciembre del año pasado 197.000 millones de deuda pública, que equivalen al 44,9% del PBI. Y se enoja cuando nosotros le decimos que esos 197.000 millones son más de los que había cuando ellos asumieron, son más de los que tendrían que haber si efectivamente hubiera habido la quita de la deuda que ellos dicen que hubo, y siempre nos llevan a comparémoslo con el PBI. Muy bien, ese número es del 44,9% del PBI. Pero como ustedes bien saben, excluyen al dolor de cabeza que ahora tiene Argentina, que son los bonistas que quedaron fuera del canje, y a los que la propia Cristina Kirchner dijo ayer que les iba a pagar. Y excluye también el escándalo del cupón del PBI al que nos hemos referido en la sesión anterior, que inexorablemente va a haber que pagar. Que se entienda bien, esa promesa de pago dura unos 20 años más. Alcanza con que en 3 de esos 20 años Argentina crezca por encima del 3,22%. ¿Ustedes tienen alguna duda de que vamos a terminar pagando 20.000 millones de dólares más, producto de ese regalo obsceno, inaceptable, inentendible, y que en algún momento se hará un juicio como corresponde respecto de ese regalo? Si tomamos todo eso en cuenta, entonces la deuda respecto del Producto Bruto es de 50,9%. Coincidentemente, este es exactamente el nivel que tuvo la deuda en promedio durante el año 2001. Entonces también había atraso cambiario como hay hoy. Lo quiero dejar esto como un punto de partida a lo que creo tendríamos que estar discutiendo más allá del presupuesto, que es qué herencia va a dejar este gobierno en el 2015, señora Presidenta. Porque este es el penúltimo presupuesto del kirchnerismo. Queda uno más nomás. Y después del kirchnerismo vendrá otro gobierno, y ese gobierno se va a tener que hacer cargo de las mentiras y de la realidad. Y esto ya lo dijimos en la discusión de la última sesión acerca del canje. Este es un gobierno que paga cada vez más y paradójicamente debe cada vez más. Y que en este presupuesto, por más esfuerzos que hizo en otras discusiones, en este presupuesto no lo ha podido ocultar. Servicios de la deuda es el gasto, como ya dije, que más crece en ese programa de gobierno que nos ofrece el Frente para la Victoria para el año que viene. Consume un 9% del total del presupuesto. Es el tercer gasto de las 22 jurisdicciones, si vean la tabla correspondiente. En ese ranking aparece tercero servicios de la deuda. Muestra quizás cuáles son las prioridades del gobierno nacional. Y en servicios de la deuda, el año que viene, según este presupuesto, se va a estar erogando casi 2 veces el equivalente al presupuesto en salud y casi 2 veces el equivalente al presupuesto de educación. Todo sea por el modelo nacional y popular. Les hablaba de la herencia y les hablaba del cupón del PBI. Y lo hablo mientras estoy, porque cuando esto suceda no voy a estar compartiendo con ustedes en la Cámara. Pero va simplemente una reflexión. 5 días después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner deje el poder, el gobierno que la suceda va a tener que pagar alrededor de 6.000 millones de dólares del cupón del PBI. 3 semanas después, señora Presidente, va a tener que pagar 9.500 millones de dólares de la primera letra intransferible con la que este gobierno saqueó al Banco Central. Vale decir, el próximo gobierno en un mes va a tener que levantar una factura de 15.000 millones de dólares. Vayamos pensando cómo se va a hacer eso, señor Presidente. El diputado Feletti nos hablaba
de la fenomenal posición externa que tiene ahora el gobierno argentino. Y nos explicaba cómo, gracias a que se cerró la cuenta capital, Argentina está tanto mejor que otros países del mundo. Yo quisiera explicarle al diputado Feletti que lo que cerró Argentina es la entrada de capitales, no cerró la salida de capitales. Y no la cerró porque el principal agente económico que saca los dólares al exterior es el Estado de la Nación. En este presupuesto nacional se le pide al Congreso que autorice al Tesoro de la Nación a llevarse otros 10.000 millones de dólares del Banco Central. Pagamos cada vez más, debemos cada vez más, y como nadie nos presta, inventamos el verso del desendeudamiento como si fuera una virtud, para pagar cash en efectivo todos los años y para ir de a poco desangrando lo poco que quedaba en el Banco Central. Decía el miembro informante del oficialismo: el esquema macroeconómico nos protege de los vaivenes del mundo. Y elegía 3 países como ejemplo. Claro, los números se tiran así al azar, y si no se los contextualiza, si no se los pone en un marco, capaz que alguno distraído termina creyéndole al diputado Feletti. O, en su defecto, al secretario Axel Kicillof. Si ustedes se toman el trabajo de ver la filmina número 111, no fue la última, aclaro. 111 filminas nos trajo Axel Kicillof en una presentación de más de 3 horas. Ahí nos explican qué barbaridad lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, dice: aun cuando Brasil, India y Rusia representan elevados niveles de reservas internacionales en relación al Producto Interno Bruto, están entre los países que más reservas internacionales perdieron por la nueva coyuntura global. Entonces nos muestran Brasil, 10.000 millones de dólares, India cayeron 17.000 millones de dólares, Rusia cayeron 30.000 millones de dólares, y se presume que nosotros nos tenemos que agarrar la cabeza y decir: qué barbaridad, qué suerte que no estoy en Brasil, qué suerte que no estoy en Rusia, qué suerte que no estoy en India. Claro, si uno se toma el trabajo de seguir leyendo, dice: en efecto, el saldo de las reservas internacionales cayó desde abril 2,4% en Brasil, 4,5% en India y 4,8% en Rusia. Quiero concentrarme un segundo en esos números, porque si no la comparación es incompleta. En lo que va del año, esas han sido efectivamente las caídas de reservas en Brasil, Rusia e India, aquellos países que cometieron el error de querer integrarse al mundo y que ahora están pagando esa integración al mundo con una caída de reservas. Yo le pregunto a usted, señora Presidente, es una pregunta retórica, por supuesto, ¿sabe usted cuánto cayeron las reservas de la República Argentina en lo que va del año 2013? 14,8%. Si queríamos protegernos de lo que le está pasando a Rusia, Brasil, India, tuvimos el resultado 3 veces peor de lo que les está pasando a ellos. ¿Sabe usted cuánto cayeron las reservas desde esa invención extraordinaria del secretario de Comercio Guillermo Moreno, que iba a resolver todos los problemas con un cepo cambiario? 23,6%. ¿Y por qué es esto relevante, señora Presidente? Porque en este presupuesto se nos propone que el año que viene caigan las reservas un 28,6%. Porque no es cierto que hay superávit de cuenta corriente, como nos quería decir el diputado Feletti. Hay balance comercial de mercancías, pero todo se va por la vía de los servicios, más específicamente por la vía del turismo, que es el principal resultado de esa maravillosa idea que tuvo Guillermo Moreno de restringir el acceso a los dólares. La Argentina del cepo cambiario y la del desendeudamiento elige perder más reservas que cualquier otro país del mundo. Y esto no es un accidente, como le puede estar pasando al resto del mundo. Es por diseño de la política económica, que es lo que debiéramos discutir y qué es lo que debiéramos cambiar. El diputado Feletti hablaba de corrida especulativa en otros países de la región. Bueno, en Argentina somos el único caso del mundo en el que la corrida especulativa la produce el propio gobierno nacional. Fíjense qué extraordinario es el modelo nacional y popular.
podemos hacer una comparación. Y realmente me quiero detener en este punto porque creo que la discusión del presupuesto, más allá de las dificultades que planteaba la diputada Camaño, nos ha permitido conocer sin ocultamiento cuáles son las inconsistencias del modelo. Y la inconsistencia a la que me estoy refiriendo ahora es que se nos dice que estamos muy bien en sector externo y evidentemente es todo exactamente al revés. Desde octubre del 2011, que es cuando vino esta genialidad de Moreno del cepo cambiario, les decía, Argentina perdió el 23,6% de sus reservas. Vale decir, el cepo no evitó la devaluación que nos decían que iba a evitar, ya se está devaluando a un ritmo del 35% anual. Tampoco evitó la caída de reservas que había sido muy fuerte y que siguió siendo fuerte. Solamente 5 países, señora Presidente, 5 países de más de 180 países en todo el mundo perdieron más reservas que Argentina desde el cepo cambiario hasta hoy, desde octubre del 2011 hasta ahora. Y me voy a permitir leerle quiénes son esos países. Irlanda, Chipre, Ucrania, Egipto e Islandia. Estamos apenas mejor que todos esos países que tuvieron la crisis económica, social, política, financiera que todos sabemos que tuvimos. Todos sabemos que tuvieron. En esta misma tabla hay ganadores. Si miramos la evolución de las reservas de esos más de 180 países en lo que va de este año, entre los primeros 10 puestos hay 5 países latinoamericanos: Costa Rica, Colombia, Uruguay, Honduras y Perú. A ellos no se les cayó el mundo encima, señora Presidente. Ellos tuvieron incrementos notables de reservas. Pero sabe usted, señora Presidente, y esto realmente yo lo encuentro muy curioso, y espero que no haya ninguna conexión entre el tope del ranking y el fondo de la tabla. ¿Sabe usted, señora Presidente, quién es el país del mundo que más ha visto incrementar sus reservas en términos proporcionales en lo que va del año 2013? La isla de Seychelles. No es un invento, señora Presidente. La isla de Seychelles ha visto incrementar sus reservas financieras un 17% en lo que va del año. La República Argentina, en cambio, ha tenido una caída del 15%. Me reservo cualquier connotación política o moral que usted quiera hacer sobre el apartado en cuestión. Lo que sí quiero marcar en la línea argumental que quiero plantear para hoy es que si este año nos piden 10.000 millones de dólares para el verso del desendeudamiento y el año que viene vuelven con el mismo esquema, lo que le van a dejar al próximo gobierno son menos reservas que las que tenían cuando asumieron en el 2003. Menos de 15.000 millones de dólares. Y ahí se habrá cerrado el círculo. Yo creo, sinceramente, que no es necesario esperar pasivamente a que esto suceda el 10 de diciembre del 2015. Por eso debiéramos tener las discusiones que, como bien plantearon algunos diputados preopinantes, lamentablemente no hemos tenido. Esta herencia va a ser compleja, no solamente por la posición externa, no solamente por la situación de la deuda, que ahora finalmente se empieza a aceptar y se empieza a entender. Durante tanto tiempo nos dijeron que no existían los holdouts, que no existía el cupón del PBI, y ahora sabemos que existe y todo lo que cuesta. Y también está la cuestión fiscal. Y esto nos lleva al meollo de las contradicciones que plantea el gobierno. Y hoy intentó saldarlo el miembro informante diciendo, bueno, no se crean tanto que el superávit fiscal va a ser lo que dice el presupuesto. Bueno, si no nos tenemos que creer lo que dice el resultado final del presupuesto, ¿qué parte nos tenemos que creer, señora Presidente? No, porque en realidad hay algunos gastos que se van a ajustar, entonces, en todo caso, no como está en la chicana, yo no tengo más remedio que mirar los números. Y lo que me dicen los números es que el gobierno estima en el 2013 un superávit primario de 431 millones de pesos y que pide autorización al Congreso de la Nación para que a través de su programa de gobierno esos 431 millones de pesos de ahorro de este año se transformen, escuchemos bien, se transformen en 83.000
1.889 millones de pesos. Esto equivale a un ajuste fiscal de 2,57% del PBI. Esto nunca lo pidió el Fondo Monetario, esto nunca se logró en ningún ejemplo de ajuste en la región. Esto no se ve ni siquiera en aquellos países de Europa que el gobierno usa para mofarse de su situación y mostrarse más sólido que aquellos que están atravesando las dificultades en Europa y que están sufriendo, eso sí, el ajuste que no debieran hacer. Para no ir a otra fuente, voy a ir a la fuente de gran parte de los discursos de los diputados de Frente para la Victoria, la fuente Axel Kicillof. En su filmina número 105 nos explica los problemas que tienen en Europa con el déficit fiscal. Y si uno se toma el trabajo de ver, según Kicillof, lo que ocurre, o lo que ocurrió más bien en el 2012 en Europa, Francia tuvo un ajuste fiscal de 6 décimas de punto del PBI, Alemania de 1 punto, Italia de 7 décimas, Portugal, España y el Reino Unido tuvieron una expansión fiscal. El único país de esta tabla que tuvo un ajuste fiscal superior al que propone el Gobierno Nacional para Argentina en el 2014 fue Grecia. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué nos dicen que esto no es un presupuesto de ajuste? Están atrapados, porque si no es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto mentiroso. Y en ninguna de las dos opciones yo veo una virtud, más bien veo un defecto. Por supuesto que esto no va a suceder en la práctica, y esperemos que no suceda. Y es bastante obvio que hay muchas cosas que están subestimadas por el lado del gasto. Pero eso no nos permite a nosotros hacer la vista gorda y decir, bueno, siempre el gasto se va acomodando. Mire, señor presidente, para no ir más lejos, en este presupuesto 2014 se hace la estimación del cierre de los números del 2013. El gobierno estima que el 2013 va a cerrar con un déficit financiero de 46.686 millones de pesos. ¿Sabe usted cuánto estimó el gobierno un año atrás que iba a ser ese resultado financiero cuando trajo esa libreta de almacenero para que lo discutamos acá, señora Presidente? Esperaba un superávit de 1.086 millones de pesos. Vale decir, le erraron casi por 48.000 millones de pesos. ¿Serán estas las proyecciones consistentes a las que hacía referencia el miembro informante, el diputado Feletti? ¿Podemos nosotros, como diputados nacionales, ya sea de la oposición o ya sea del oficialismo, contentarnos con que año tras año se nos escapan 50.000 millones de pesos? ¿No tenemos un mínimo de vergüenza frente a la sociedad para explicarle que enfrente nos pasó un elefante de 50.000 millones de pesos y nosotros nos hicimos los distraídos? Por eso decimos que si es mentira, como creemos que es, no se puede votar. Si fuera cierto, tampoco se puede votar. Nadie en su sano juicio puede aprobar un presupuesto con semejante ajuste. No va a ser cierto, y acá viene mi tercera cuestión de la herencia para el 2015, también tomando como fuente una filmina del secretario Kicillof, que nos muestra cómo durante la década ganada el resultado primario fue de 2,3% del PBI, esta es la filmina número 27, y que fue tanto mejor que la situación fiscal durante los 90, como si eso fuera un gran logro. Si abrimos esa década ganada en dos periodos, en los que naturalmente lo podemos abrir, la presidencia de Néstor Kirchner, por ejemplo, y las presidencias subsiguientes de Cristina Fernández de Kirchner, lo que vemos es que ese 2,3% fue 2,7% durante los primeros 4 años de gestión y está alrededor de 0 durante los 6 años subsiguientes. Y si lo miramos en términos de resultado financiero,
0,5% durante la década, resultado de 0,8% los primeros 4 años y de menos 2% del PBI durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Sigan llenándose la boca con la década ganada, que cuando termine el gobierno lo que nos va a quedar es el año final de ese gobierno, con un déficit que va a haber que remontar, y que va a haber que remontar desde el punto de partida más complicado, que es una inmensa presión fiscal, a diferencia de otros periodos de nuestra historia. Cuando asumió, por dar un ejemplo, el doctor Alfonsín, se cumplen 30 años, la presión tributaria en Argentina era de 14 puntos del PBI. Estaba todo por hacerse y casi nada se podía hacer porque el Estado era mínimo. Hoy la presión tributaria es del 40% del PBI. Están todos los recursos y se hace prácticamente nada. Quisiera tomarme 2 digresiones que no puedo dejar pasar, porque, como dije antes, creo que ha sido muy corta la no discusión del presupuesto este año, pero que ha sido rica en revelar las tremendas mentiras del relato. Una de esas mentiras, se nos dice sistemáticamente que esta ha sido la década de la reindustrialización. ¿Cuántas veces mis compañeros de la Unión Cívica Radical le recuerdan al oficialismo que no ha habido una recuperación del sector manufacturero en Argentina en los últimos 10 años? Bueno, estimados colegas, no se preocupen más porque ya el propio Axel Kicillof lo ha reconocido. Vean ustedes la filmina número 16 y en esa filmina se nos explica, al pasar se dan otras explicaciones, que Brasil está peor, que el mundo se está desindustrializando, pero en esa filmina claramente se ve que el Producto Bruto Industrial de Argentina, como porcentaje del ingreso total, es hoy inferior a lo que era en el 2003. De 16,3% pasamos a 15,9%. Agrego un dato mío, por si hay interés. La participación del empleo manufacturero pasó de 21% del total de los empleos registrados en el 2003 al 19% del total. Y remato con el siguiente contraste. ¿Saben ustedes cuál es el sector que más creció en términos relativos en la década ganada? Vale decir, así como cayó la industria en su participación, ¿saben ustedes cuál es el sector que duplicó su participación en el Producto Interno Bruto? Efectivamente, el sistema financiero. El sistema financiero pasó de representar 3,9% del PBI en el 2003 a 8,2% del PBI, según el último dato que computa el INDEC, que por supuesto no es cierto, señora Presidente, porque de acuerdo al INDEC, la productividad y el valor agregado del sistema bancario en Argentina está creciendo a un ritmo del 24% anual. Bueno, cuézanse ustedes en esa mentira, no nos hagan cargo nosotros de esa mentira. La otra digresión tiene que ver con el empleo. Otro gran verso del modelo, no porque no haya aumentado el empleo, que sí aumentó. Raro hubiera sido que la economía creciera lo que creció sin que aumentara el empleo. Pero porque ya llevamos varios años de discurso oficial en los que se nos dice los 5 millones de puestos de trabajo. No hay programa, no hay oportunidad, no hay entrevista en la que un funcionario no haga referencia, como lo viene haciendo hace 4 años, de los famosos 5 millones de puestos de trabajo. Son estáticos, ¿no? Porque son los mismos hoy que 4 años atrás, pero no son ciertos. Si nosotros miramos, y no lo digo yo, lo dice quién sino el secretario Axel Kicillof, en su filmina 47 o en su filmina 53, elijan ustedes cuál les gusta más. La 53 tiene más colores, pero las dos dicen más o menos lo mismo. Cuando empezó el mundo, vale decir cuando asumió Néstor Carlos Kirchner, había 4,4 millones de puestos de trabajo registrados, de acuerdo al sistema IJP. Y el último dato del 2012, oficial, el que utilizó Kicillof cuando vino al Congreso,
nos muestra 7,8 millones de puestos de trabajo. Créame, señora Presidente, yo vengo haciendo esta cuenta todos los años muchísimas veces y nunca llego a 5 millones. Es más, la hice antes de venir. Y si hago 7,8 menos 4,4, a mí me da 3,4. No sé, quizás a Kicillof o algún otro le dé 5. Pero en todo caso, lo que queda claro es que este verso que repiten como loros no lo pueden sostener cuando mínimamente tienen la obligación de presentar algunos números que tengan algún sentido. De esos 3,5 millones de puestos de trabajo, 2,3 millones se generaron durante la presidencia de Néstor Kirchner, vale decir 600.000 por año. Durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, 200.000 por año, vale decir, desde el 2007 en adelante, la creación de puestos de trabajo no alcanza para satisfacer la demanda de los nuevos entrantes al régimen de trabajo por una cuestión vegetativa. Hace 18 meses, señora Presidente, que no crece el empleo privado y nos siguen hablando de los 5 millones de puestos de trabajo. La verdad que es bastante reconfortante que finalmente reconozcan que son 3,5, pero por supuesto que no alcanza. Lo que necesitaríamos es que reconozcan que hay un problema en el mercado de trabajo en Argentina y que ese problema no está ni siquiera remotamente atendido por esta ley de leyes y por este programa de gobierno que nos plantea. Algún diputado se ha referido ya al procedimiento exprés de la no discusión presupuestaria. Pasaron solamente 5 días, señora Presidente, entre la presentación del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo Nacional y el despacho de dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Esto me animo a decir que es un récord universal. Sin duda es un récord nacional, es un récord para el propio kirchnerismo, que en promedio por lo menos se tomaba la simulación de 48 días para discutirlo. Esta vuelta no. En el apuro de la no discusión se dio despacho de comisión a algo que, como se ha dicho y se va a decir durante buena parte de la noche, no tiene demasiado gollete, pero que en la elaboración termina mostrando las incongruencias del relato. La propia presentación de los funcionarios nos hace ver que no ha habido desendeudamiento, si no, no estaríamos destinando casi el 10% del presupuesto a servicio de la deuda. Más claro, echémosle agua. No ha habido un crecimiento de 5 millones de puestos de trabajo, no ha habido industrialización, ellos mismos lo reconocen. No hay superávit en las cuentas externas, si no, no habría obviamente cepo cambiario. Ni que hablar del déficit energético, hay un artículo perdido allí en el presupuesto, creo que es el artículo 31, que pide autorización para importar 1 millón de metros cúbicos de gas licuado. ¿Sabe usted, señora Presidente, cuánto fue la autorización que se le pidió al Congreso el año pasado en este mismo rubro? 200.000. O sea, de un año para el otro lo multiplicamos por 5 y todavía seguimos sosteniendo que estamos bien. Por supuesto que no son ciertos los números macroeconómicos, no caigamos en la trampa de pensar, como nos decía el miembro informante, que está bien que la política fiscal tenga flexibilidad. Nadie disputa ese concepto. Lo que estamos poniendo en duda es la consistencia interna de los números que ofrece el gobierno. O sea, cualquier ciudadano que nos esté escuchando ahora sabe perfectamente que la inflación no es este año ni va a ser el año que viene del 10%. O sea, le estamos tomando el pelo al ama de casa, al joven que junta los pesitos para llegar a fin de mes y que sabe que todos los meses le aumenta un 2% la canasta básica o los precios, y que en el año le aumentan 25%. ¿Qué mensaje le estamos dando a esa gente cuando le decimos desde el Congreso de la Nación, desde el Palacio donde se aprueban las leyes? No, mire, nosotros en realidad nos hacemos los vivos y creemos que la inflación es del 10%. Ni que hablar lo que son las estimaciones de crecimiento. Tomando en cuenta los últimos números del INDEC del segundo trimestre, que nos hace creer que la economía está creciendo al 8%, a pesar de que no hay aumentos de puestos de trabajo. Si eso fuera cierto, para que se cumplan las proyecciones del 2013 y 2014,
tendríamos que tener una recesión en la segunda mitad del año, de este año, y una explosión del crecimiento el año que viene, en medio de un presupuesto que nos dice el gobierno va a ahorrar todo lo posible para estar mejor. No hay manera de que eso sea congruente. Yo creo que esto en ninguna universidad, ni siquiera en el primer año, aprobaría un trabajo práctico para darle mejor rango que el de la libreta del almacenero al que hacía referencia la diputada Camaño. Este es un presupuesto que además propone el ajuste que le critican a los demás. Y es un presupuesto que propone, aunque pase desapercibido, vaciar al Banco Central antes de irse. Vaciar al Banco Central antes de tomarse el palo, ¿no? Como dirían un adolescente. Y no tengan dudas que a este ritmo no va a quedar nada en el Banco Central. Y por eso mismo es que nosotros vamos a votar en contra. Miren, ustedes saben que desde este bloque todos los años hemos ofrecido una alternativa. No nos queríamos quedar con la posición antipática de votar que no y queríamos ofrecerle una alternativa. Ustedes pueden ver en los fundamentos del dictamen nuestro de presupuesto de este año qué presupuesto estuvo más cerca de la realidad y qué presupuesto estuvo más lejos de la realidad. Esto no es una competencia teórica, así que no hay que congratularse. Simplemente lo que decimos es, este año no tuvimos tiempo, porque en 5 días es poco serio preparar un presupuesto alternativo. Lo hubiéramos hecho si teníamos más tiempo, y por eso es que la propuesta de este año es diferente. Nuestro dictamen es muy sencillo, tiene 2 artículos. Los voy a leer rápidamente para que se entienda lo que proponemos. En el artículo 1, el Poder Ejecutivo Nacional presentará el día 1 de noviembre del 2013 un nuevo proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2014 a la Cámara de Diputados de la Nación, formulado a partir de supuestos macroeconómicos realistas que tengan en cuenta la verdadera situación económica, recurriendo a fuentes de información alternativas a las producidas por el INDEC, de ser necesario. Más bien, es necesario. Lo que le ordena en este dictamen el Congreso al Poder Ejecutivo es haga bien los deberes y vuelva cuando los haya hecho bien. Y la segunda cuestión, que me parece que no está en la discusión, este Congreso de la Nación tiene que saber cuál es el criterio que usa el Banco Central para determinar qué reservas sobran. El Banco Central es independiente del Poder Ejecutivo, no del Congreso Nacional. El Congreso Nacional ha delegado en el Banco Central esas facultades, y esas facultades hoy se resuelven a puertas cerradas entre 4 paredes con 8 funcionarios que no tienen la aprobación que requiere su rango del Senado de la Nación. 8 funcionarios que están a tiro de decreto que resuelven, imagínense ustedes cómo. Piensen por un segundo si el directorio del Banco Central le dijera ahora al Poder Ejecutivo, no, mire señor, usted no se puede llevar los 10.000 millones de dólares que le está pidiendo al Congreso, porque no hay reservas excedentes. ¿Quién ganaría? ¿Los 10.000 millones o el directorio? Yo no tengo ninguna duda. Ahora, nosotros nos vamos a seguir haciendo los distraídos. Cuando se creó el Fondo de Desendeudamiento, se establecía en un artículo la creación de una comisión bicameral que iba a hacer el seguimiento de esta situación. Bueno, esa comisión bicameral está todavía por crearse, señora Presidenta. ¿Es este el desprecio que tenemos como diputados por aquellas cosas que bien o mal terminamos votando? ¿Este es el ejemplo de república y de ciudadanía que le queremos dar a los que nos están observando? Me parece que no se sostiene ni por un segundo, y estas son algunas de las razones por las cuales nuestro bloque va a votar en contra. Quiero tomarme algunos de los minutos que me quedan, no todos, para referirme a las otras 2 o 3 cuestiones que estamos tratando en forma conjunta en esta discusión. No voy a decir nada nuevo, por supuesto, por eso voy a ser breve. Pero francamente, compatibilizar el discurso de la década ganada con la prórroga año tras año durante 12 años de la emergencia económica
Si yo se lo tuviera que explicar a mis hijos, tendría un problema bastante serio. Si se lo tuviera que explicar a un marciano, sería más fácil aprenderme su idioma que explicarle en mis propios términos cómo es posible que conviva la emergencia económica con el exitazo de la década ganada. Pero más allá de esa contradicción, lo que nos recuerda la necesidad de prorrogar las cosas como están, este impresionante estatismo en términos fiscales, digamos mejor, este conservadurismo que ha tenido el gobierno que se dice audaz para modificar algunas cosas. La emergencia económica es el recordatorio de cómo este gobierno ha querido mantener siempre los instrumentos que le dejaron el doctor Duhalde y el doctor Cavallo. Díganlo de una vez. Aprueben la ley de emergencia económica con 4 manos, pero denle una palmadita de costado a Cavallo, que inventó el impuesto al cheque, a Duhalde, que inventó la emergencia económica, porque si no, no se hace justicia. Y la contracara de este conservadurismo fiscal es que el sistema tributario argentino sigue siendo tremendamente e insoportablemente regresivo. No se ha tocado ni un ápice de ese sistema tributario en 10 años. Yo le cuento lo que se ha tocado. Lo que se ha tocado es, cuando uno mira el aumento de la recaudación y la presión tributaria, la mitad de ese aumento se lo llevan el IVA y el impacto de la inflación en algunos tributos, entre ellos el impuesto a las ganancias. Vale decir, el único logro que puede exhibir el Gobierno Nacional en materia de equidad tributaria es que la mitad de la nueva presión tributaria son los 2 impuestos más regresivos que cualquiera se puede imaginar en cualquier manual de política tributaria que cualquiera quiera mirar. El impuesto al valor agregado y el impuesto inflacionario. Esto es lo simbólico de la prórroga de la ley de emergencia económica. Es sentarse sobre el esquema de Duhalde y de Cavallo, no hacer absolutamente nada y cobrarle cada vez más a los que menos tienen y salvar cada vez más a los que más tienen. El cepo cambiario no es otra cosa que eso, señora presidenta. Permítame decirlo, porque este dólar turista, al que se le cobra 20% de más por los gastos en el exterior, es a cuenta de ganancias. Vale decir, quien más paga impuestos a las ganancias, más acceso tiene a esos dólares baratos a los que hacía referencia el diputado Amadeo. A ellos, a los que más gastan en el exterior, mayor subsidio le estamos dando con esta idea tan extraordinaria del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Por supuesto que vamos a votar en contra de la ley de emergencia económica, como siempre lo hemos hecho. Respecto al impuesto al cheque, quisiera hacer algunas consideraciones. La primera tiene que ver con la cuestión constitucional. Bien lo explicó la doctora Camaño, lo planteó el doctor Gilavedra y seguramente algunos diputados que saben mucho mejor que yo de constitucional van a explicarlo mucho mejor. No hay ninguna duda que para prorrogar la asignación específica es necesaria una mayoría especial. Podemos discutir la creación de un impuesto, la prórroga del impuesto. Lo que dice muy claramente la Constitución es que cuando a un impuesto se lo afecta de una manera diferente a lo que prevé la Constitución, no se lo puede hacer livianamente. Se lo debe hacer fundamentadamente y con una mayoría especial. Es lo mismo crear un impuesto por 2 años que prorrogarlo por 1. Es exactamente igual. Entonces, yo creo que no hay ninguna duda de que la asignación específica requiere una mayoría especial. Ojalá la tengan, porque entonces no va a haber problemas. Si no la tienen, la interpretación jurídica correcta es que eso se tiene que empezar a coparticipar a partir del día en que cae la asignación específica porque no se tuvo la mayoría especial. A partir de ese día las provincias podrán accionar en sede judicial por aquello que les corresponde. Así que más vale que tengan el número y si no lo tienen, que discutamos de qué manera lo vamos a resolver. La propuesta que hemos hecho nosotros es la propuesta que hacemos siempre, coparticipar el impuesto al cheque. Y yo les quiero dar un número muy rápido porque es extensa la exposición y ya nos vamos cansando.
El gobierno prevé recaudar para el año que viene 70.000 millones de pesos de impuesto al cheque, que como ya se ha dicho, 15% terminarán en las 24 jurisdicciones provinciales y el 85% terminará en el Tesoro y en el ANSES, en violación de lo que dice la Constitución, de que todo aquello que no sea impuesto aduanero se coparticipa. Vale decir, hay alrededor de un 35% de asignación específica que no debiera asignarse específicamente, sino a través de lo que ya está estipulado en la ley de coparticipación. Ese 35% de 70.000 es aproximadamente 25.000 millones de pesos. Esto se puede hacer, se debe hacer, y la manera de financiarlo es cortando esa cadena tan reprobable desde el punto de vista republicano, que son las transferencias discrecionales que hace el Gobierno Nacional todos los años a las provincias, no a las Provincias Unidas del Sur, sino a las provincias amigas de los que vienen del sur, que son, este año van a ser más de 30.000 millones de pesos. Entonces la propuesta es muy sencilla: cumplamos con la Constitución, transfiramos de manera automática lo que le corresponde a cada distrito y no sujetemos esa transferencia a la situación circunstancial de si hoy se es amigo o no se es amigo de quien habita en la Casa Rosada. No hace falta, hay algunas ideas allí, de reemplazar a este impuesto por uno nuevo, más presión tributaria, para devolverle a las provincias, creemos un impuesto más. No, creamos en la Constitución Nacional, démosle a la provincia lo que es de las provincias y saquemos del medio la interferencia de que solamente la provincia se lo merece si se arrodilla frente al poder de turno. Y finalmente, respecto del impuesto a los cigarrillos, una discusión que me parece a mí es, honestamente y con todo respeto, sé que hay intereses involucrados, pero es una pérdida de tiempo de esta Cámara, de la Cámara del Senado, y también pérdida de energía, ¿no?, de los que tenemos que discutir y los que tienen que diseñar esta cuestión. Esta es una ley que hace más de 15 años fija una alícuota y que por un decreto de necesidad de urgencia en su momento y después una ley se estableció la facultad delegada de que el Poder Ejecutivo pudiera bajar la alícuota del 21% al 7%, cosa que se hace sistemáticamente todos los años, y lo hacemos, hoy se hará a las 5 de la mañana, apurados, prorrogando aquello que no se debiera prorrogar, agregando un factor adicional de incertidumbre a una Argentina que necesita certidumbre. Yo digo, ¿no sería más fácil que por ley bajemos esa tasa del 21 al 7% y nos evitemos por lo menos un problema de la agenda todos los años? Y si el día de mañana alguien lo quiere modificar, qué gran problema, que venga al Congreso y lo discuta. Eso es lo que dice la Constitución Nacional. Así que me parece que en ambos casos nosotros hemos presentado dictamen, vamos a votar en contra de los dictámenes de la mayoría, pero creo que, retomando la discusión del presupuesto, me parece que no lo podemos hacer en forma liviana, como se ha hecho hasta ahora. Creo que el gobierno termina de reconocer muchas de las mentiras que ha planteado en este tiempo, y mi preocupación va más allá de lo moral, por supuesto que es una preocupación moral, no podemos gobernar con la mentira. Pero hay una preocupación práctica también. Si nos creemos la mentira, como realmente creo que algunos miembros del oficialismo honestamente la creen, no vamos a poder cambiar ni transformar la realidad. Y la realidad está lanzada en una dirección que nada tiene que ver con el promedio de la década. Una cosa fueron los primeros años de recuperación, una cosa fueron los años subsiguientes de derroche, de oportunidades, de malversación y de malgastar los fondos, que es el camino al que seguramente vamos a ir de cara al 2015. Con problemas de deuda, con problemas fiscales, con problemas del sector externo, con problemas energéticos, con problemas laborales, con problemas sociales. Señora Presidente, más allá de cómo se autocongratula el oficialismo, si medimos bien, como lo hacen algunos institutos privados, hoy la pobreza es casi exactamente la misma que había el día que asumió Cristina Fernández de Kirchner. No podemos contentarnos con esconder estadísticamente a 9 millones de personas que no llegan dignamente a fin de mes. El trabajo de la política es resolver el problema sobre todo para ellos, no exclusivamente para ellos, pero sobre todo para ellos.
Y por eso creo que la discusión presupuestaria es el emblema de lo que nos pasa hoy como sociedad y de la dificultad que tenemos para mejorar las políticas económicas. Lo sabemos los que estamos en la oposición, lo saben también los que están hablando allí en el oficialismo, pero que no tienen más remedio que leer el discurso que le dan y levantar la mano cuando les toca votar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.